Hola, bienvenido a mi canal Crossing Open Doors. Mi nombre es Eloisa Franco y voy a estar compartiendo contigo una herramienta evangelística especialmente para musulmanes. Se conoce como las 5 preguntas. Estas preguntas están hechas de una forma que un musulmán siempre responda que sí, porque están basadas también en la enseñanza que ellos han recibido a través de el Corán y el Islam. Obviamente estas preguntas también están basadas 100% en una enseñanza bíblica. Estas preguntas no es la presentación del Evangelio, sino es una herramienta para abrir una puerta a la presentación del Evangelio y ayudar a un musulmán a ver a Jesús de una forma que quizás nunca antes la ha visto. Cuando realicemos estas preguntas, los musulmanes van a tratar de presentar argumentos contra ellos o desviarse del tema, y va a ser nuestro trabajo poder traerlos de vuelta y mantenerlos concentrados en estas preguntas. Las 5 preguntas, realmente las 3 primeras tienen parte A y parte B. Te voy a ir enseñando cómo presentar la pregunta y cuáles son los posibles argumentos de los musulmanes, y luego te voy a resumir al final las preguntas completas, ¿ok? Entonces, la primera pregunta, parte A, dice: ¿crees que Jesús nació de una virgen? Te van a decir que sí. ¿Crees que Jesús tuvo un nacimiento sobrenatural? Te van a decir sí, pero realmente también Adán tuvo un inicio en la tierra sobrenatural, porque no tuvo mamá ni papá. Y en ese caso decimos sí, tienes razón, pero como estamos hablando de Jesús, entonces, ¿estás de acuerdo que él nació de una virgen, que es la parte A? Te van a decir sí. ¿Estás de acuerdo que él tuvo un nacimiento o inicio en la tierra sobrenatural, que sería la parte B de la pregunta? Te van a decir que sí. Entonces vamos a la pregunta número 2, parte A. ¿Crees que Jesús vivió sin pecado y que realizó muchos milagros? Te van a decir sí. ¿Crees la parte B? ¿Crees que Jesús tuvo una vida sobrenatural? Te van a decir sí, pero en realidad todos los profetas tuvieron una vida sobrenatural porque ninguno pecó y ninguno cometió pecado de acuerdo a la enseñanza islámica. Como nosotros no creemos eso, entonces decimos, bueno, eso es de acuerdo al Islam, pero como estamos hablando de Jesús, ¿crees que Jesús vivió sin pecado y hizo muchos milagros y tuvo una vida sobrenatural? Te van a decir sí. Entonces, la parte B de la pregunta 3 es: ¿crees que tuvo una vida sobrenatural? Ahora te van a decir que sí. La pregunta número 3 sería parte A: ¿crees que Jesús está vivo y está en el cielo? Te van a decir sí, pero no fue crucificado. En este punto, como les dije que no es la presentación del Evangelio, no vamos a mencionar el tema de la crucifixión o la resurrección. Solamente queremos destacar el hecho de que Jesús está vivo y está en el cielo. Y los musulmanes creen esto porque, según las enseñanzas islámicas, dicen que Dios raptó a Jesús antes de morir en la cruz y lo llevó al cielo porque era demasiado bueno, y en su lugar puso a Judas o a uno parecido a él. Esta es la teoría de la sustitución en las enseñanzas islámicas, lo cual nosotros no creemos, pero en este tiempo no vamos a profundizar este tema, así que retomamos o traemos de vuelta a la persona a la pregunta y decimos: ¿crees que Jesús está vivo y está en el cielo? Sí. La parte B: ¿crees entonces que Jesús tuvo un fin en la tierra sobrenatural? Te van a decir que sí, y algunos posiblemente te mencionen a Elías, que fue raptado también o fue llevado en un carro de fuego. Entonces, queremos destacar el fin en la tierra sobrenatural de Jesús, porque no fue un fin total, estando vivo aún en el cielo. La pregunta número 4 sería: ¿crees que Jesús es la única persona con estas 3 cosas sobrenaturales juntas? Nuevamente les va a costar afirmar esto y te van a decir, bueno, es que todos los profetas son iguales porque ninguno pecó, todos hicieron milagros y todos los profetas son iguales. En este caso nosotros tenemos que ayudarlos y decirle, bueno, hablemos de Adán. Tuvo un nacimiento como Jesús y, de acuerdo al Islam, ustedes creen que tuvo una vida sobrenatural también, pero no tuvo un fin sobrenatural. Si hablamos del resto de los profetas, no tuvieron un inicio o un nacimiento sobrenatural como Jesús, y tampoco tuvieron un fin sobrenatural. En el caso de Elías, no tuvo un nacimiento sobrenatural. Entonces, no hace esto a Jesús la única persona con estas 3 cosas sobrenaturales juntas.
te van a decir sí. La quinta pregunta, ¿crees que Jesús es la persona más sobrenatural que ha existido jamás? Posiblemente no te respondan porque están luchando en sus mentes con esta afirmación. Pero aunque no lo hagan, ya con haber respondido la número 4, ya lo afirmaron que era la única con estas tres cosas sobrenaturales juntas. Yo en mi experiencia he conocido personas que han afirmado hasta la quinta pregunta y en especial una persona en una mezquita lloró y me dijo, yo nunca había visto a Jesús de esta manera, nunca había pensado que Jesús era la persona más sobrenatural que ha existido. Y en este punto es bueno poder decir, ¿no crees que vale la pena investigar y aprender más sobre Jesús, ya que es la única persona más sobrenatural sobre todo el mundo? Es la única persona que está viva en el cielo y que de paso va a volver a la tierra y conocer verdaderamente por qué vino, a qué vino, por qué va a regresar nuevamente a la tierra. Y muchas de estas personas te van a decir, sí, sí, la verdad que sí quiero saber más. Entonces es una herramienta poderosa para abrir una puerta y poder presentar el Evangelio completo de salvación. Espero que esto te sirva muchísimo. Ahora te voy a decir las últimas, el resumen de las preguntas sin la explicación. ¿Ok? Pregunta número 1, parte A. ¿Crees que Jesús nació de una virgen? Pregunta número 2, parte B. ¿Crees que tuvo un nacimiento o inicio en la tierra sobrenatural? 2A. ¿Crees que Jesús vivió sin pecado e hizo muchos milagros? Parte B. ¿Crees que Jesús tuvo una vida sobrenatural? Pregunta número 3, parte A. ¿Crees que Jesús está vivo y en el cielo? Parte B. ¿Crees que Jesús eh, tuvo un fin en la tierra sobrenatural? En la tierra sobrenatural. Pregunta número 5. Pregunta número 4, perdón. ¿Crees que Jesús es la única persona con estas tres cosas sobrenaturales juntas? Pregunta número 5. ¿Crees que Jesús es la persona más sobrenatural que ha existido jamás? Y después que respondan, entonces llevarlo a la reflexión si vale la pena poder investigar y aprender por qué Jesús es la persona más sobrenatural que ha existido jamás. Van a entender que no es igual a todos los profetas, como ellos siempre quieren meterlo en el mismo saco, y puedes tener una puerta abierta para presentar el Evangelio de salvación. Que Jesús te bendiga y te guarde y que esta herramienta sea útil en tu ministerio.